Ahí está. Bien. Bueno. Vamos a buscar. Creo que es este. Profe, ¿seguimos con la unidad 5? Sí, seguimos con eso. Sí, sí, sí. Ese trabajo ya van a empezar próximamente con Manuel, ya cuando terminen con esto, van a empezar también con los procesos de modelado de vertiente. Ya la semana que viene empezamos junio, así que ya después me quedan como unas 3 semanas más todavía para la unidad 6, y después yo quisiera retomar un poco la unidad 1, que la dejé medio en stand-by, para primero estudiar todos los temas que estamos viendo, y después como síntesis, un poco abordar la geomorfología como ciencia, porque se va a entender mucho mejor así, que si lo hubiese dado al principio, cuando todavía la materia no estaba dada. Así que ahí tenemos prácticamente completa la materia ya medio para finales de junio, primeros días de julio, ya cuando ya se Profe, termina el cuatrimestre. ¿cuándo terminaría el cuatrimestre, Y entonces? el cuatrimestre ahora se aplazó para el 4 de julio. ¿Se escucha? Sí, sí, gracias. Sí, profe, se escucha. Sí. El 4 de julio terminaría. Lo expandieron una semana más a pedido de algunos profesores que aparentemente están atrasados y necesitaban de una semana más. Bueno, hasta el 4 de julio. Y no sé nada todavía de los exámenes. Cuándo se van a tomar y con qué modalidad, si los primeros exámenes se tomarían, no sé, la verdad que no sé, con modalidad virtual, que no sé cómo va a ser, la verdad que no tengo la menor idea, o bien ya va a ser en agosto con la vuelta otra vez. No, eso todavía creo que no está definido, me parece, por lo menos no tuve ninguna noticia acerca de eso. Vamos a entrar de nuevo. Bueno, acá me pone, esperen un poquitito, que hay un chat antes de empezar, me pone María Núñez, me pone de que tiene un capítulo de Meléndez Evia que se titula Movimientos y deformaciones corticales. Bueno, por ahí tiene que estar el tema de las fallas, de los sistemas de fractura. Ahí tiene que estar, si lo tienen, y no sé en qué condiciones, pero no lo tenés en, digamos, en forma escrita, lo tenés en la fotocopia. A ver qué me dice. Si lo necesitan, puedo escanearlo y pasarlo al grupo de Face si tengo el papel. Bueno, si tenés la posibilidad de escanearlo al capítulo y pasarlo, en buena hora, así lo incorporamos también, que ese no lo pude conseguir en PDF. Entonces ahí María Núñez está ofreciendo para el grupo un capítulo que tiene de Meléndez Evia, fotocopiado, vinculado al tema que ustedes están solicitando. Está bien, entonces María Núñez, bueno, si podés escanearlo y pasarlo, colgarlo en el Facebook, para que todos puedan acceder a él, mejor, en buena hora. Así tenemos una información más, un autor más. Bueno. Bueno, acá tenemos una revisión de los temas que estuvimos viendo la semana pasada, ahora vamos a continuar con ello. Digamos que la unidad 5 deja de lado todo lo estructural, deja de lado todo lo que tiene que ver con la dinámica interna de la Tierra y empieza paulatinamente a trabajar ya con lo que nosotros definimos en la unidad número 1 como geomorfología dinámica, es decir, todo aquello que se vincula estrictamente a la dinámica externa de la Tierra. Ahí nosotros empezamos con los dos conceptos fundamentales que acá están en amarillo, el concepto de erosión principalmente, en un sentido estricto, entendido como el proceso de roer o de gastar las rocas, y en un sentido amplio, donde además de la erosión propiamente dicha, se agrega el transporte de los materiales y el depósito de esos materiales en una zona deprimida, y por otro lado la meteorización como un proceso de alteración de las rocas in situ, que de alguna manera le prepara el terreno a la erosión para facilitarle la tarea. Son dos procesos que se dan en forma continua y en forma conjunta, en donde uno altera y el otro erosiona. La meteorización entonces no conlleva transporte y depósito de materiales, simplemente la alteración de las rocas
por medios mecánicos o por medios químicos. Nosotros definimos dos tipos de meteorizaciones. La mecánica, que lo que hace es romper, fraccionar una roca de un tamaño determinado en pedazos más pequeños. Y la química, en donde hay un elemento ineludible que tiene que estar presente, que es el agua, y que genera contacto del agua mediante con la mineralogía de las rocas, ciertos procesos como la hidrólisis, la oxidación, la disolución, principalmente esos tres, que lo que hacen es justamente hacer que la roca se haga más susceptible a la erosión posteriormente. O sea que, digamos que la roca cambia su fisonomía, cambia sus propiedades y se hace más susceptible a ser erosionada, una vez que se oxida, una vez que se disuelve, una vez que se hidroliza. Bueno, junto con eso vimos también los conceptos de agentes y de procesos. Agentes como los elementos que llevan a cabo la erosión, y hablamos del agua líquida, hablamos del hielo, hablamos principalmente también del viento, y hablamos también del hombre como un elemento que en sociedad pueden hacer que estos tres primeros agentes que mencioné se activen, se aceleren en su trabajo principalmente. Eso está relacionado con dos conceptos que vamos a ver ahora a continuación también. Y más ampliamente también definimos un sistema de erosión como el conjunto de agentes y procesos que trabajan sobre la base de una determinada condición climática. Como el clima tiene mucho que ver acerca de cómo se da el modelado, es que algunos autores, entre ellos Louis Peltier, regionalizaron el mundo, dividieron al mundo según las condiciones climáticas en 9 grandes regiones, que él llamó regiones morfogenéticas: la región glaciar, periglaciar, la región templada, la región marítima, la región árida, la semiárida, la selva, la sabana. Bueno, 9 regiones en donde en cada una de ellas hay determinadas condiciones de precipitaciones, de temperatura, de cambios estacionales de temperatura, de cambios en las precipitaciones, una estación seca, una estación húmeda, o húmeda todo el año. Bueno, todas esas condiciones climáticas que definen a una de estas 9 regiones son las que van a generar que ciertos agentes y ciertos procesos sean los que trabajen y modelen la superficie terrestre. Una aclaración con respecto a esto. Más allá de que haya 9 regiones, es muy importante tener en cuenta de que algunos modelados pueden ser heredados, es decir, pueden tener relación, pueden tener vinculación con condiciones climáticas pasadas, porque el clima va fluctuando continuamente. Entonces, lo que hoy está regionalizado, esas 9 regiones que plantea Louis Peltier, es en función de cómo están distribuidos los climas hoy en día. Pero hay regiones intertropicales, por ejemplo, zonas que están entre los dos trópicos, zonas de realmente abundantes precipitaciones y mucho calor, regiones muy selváticas, en donde vemos modelados que se explican por condiciones más secas. Ocurre que esas regiones que hoy son selváticas, en el pasado fueron más secas. Entonces, el labrado de ese modelado ocurrió antes. Eso se llama modelado heredado. Es un modelado heredado. No se explica con las condiciones climáticas actuales, sino que hay que irse al pasado. No al pasado, no estamos hablando cuando decimos pasado de irse al Paleozoico, no, cuando se trata de condiciones o cuestiones de tipo de modelado, cuestiones climáticas, significa retroceder hasta por lo menos la última glaciación, en donde las franjas climáticas estaban desfasadas y en donde, por ejemplo, las regiones intertropicales, ya que les di el ejemplo de la región intertropical, estaban, por ejemplo, en aquel entonces, cuando había glaciaciones, circunscrita nada más que a los primeros 5 grados de latitud, cuando hoy supera los 15 grados de latitud para un lado y para el otro lado del Ecuador. Era mucho más estrecha la región selvática en la época de las glaciaciones. Entonces, gran parte de las regiones que hoy son selváticas, en el pasado tuvieron un clima más seco. Por eso que en esos lugares vamos a encontrar modelados que tienen que ver con esos climas más secos. Lo mismo pasa con regiones ocupadas en aquellos tiempos de las glaciaciones por los glaciares, por ejemplo. Regiones que hoy son moderadas desde el punto de vista de las temperaturas, regiones que hoy son, por ejemplo, climáticamente de temperaturas medias, de temperaturas moderadas, en el pasado estuvieron cubiertos de hielo. No es el caso del hemisferio sur.
pero sí en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, gran parte de Canadá, norte de Estados Unidos, gran parte de la Europa que hoy está cubierta de bosques, con un clima templado lluvioso, por ejemplo, tiene modelados glaciares. Tiene depósitos de tilitas, que son depósitos especiales generados por los glaciares. El glaciar tiene una forma muy particular de trabajar, porque a diferencia de un río que lo que hace es organizar los materiales, los va depositando según su peso, deja primero los más pesados y lo más liviano lo va llevando cada vez más allá, ¿no es cierto?, más lejos. El glaciar no hace eso, el glaciar tiene una capacidad de abrasión muy grande, si bien trabaja muy lentamente, arranca los materiales y cuando deposita materiales, ¿cómo se sabe que es un material de origen glaciario? Porque es un material heterométrico, no hay una granulometría definida de ese material. Hay desde bloques grandes hasta un material de la granulometría de la arcilla mezclada con los bloques. Entonces, esa desorganización en los materiales, en la disposición de los materiales depositados, es típico de los glaciares. ¿Mm? Bueno, entonces, eso lo podemos ver en regiones donde no hay un glaciar a la redonda hoy en día. Entonces, es un modelado heredado. No hay glaciares hoy, pero los hubo. Bueno, ahí les di dos ejemplos concretos de modelados heredados. Pero bueno, estas 9 regiones que plantea Luis Peltier están en función de las condiciones climáticas actuales, de cómo hoy se combinan ciertos agentes y ciertos procesos para modelar. Bueno, las tipologías de meteorización, eso también lo vimos. Algo les mostré de modelado kárstico a manera de ejemplo, por lo menos, de un modelado principalmente que tiene lugar producto de la disolución, cuando las rocas no son del tipo de las silicatadas, sino más bien del tipo de las calizas, las carbonatadas, rocas que se pueden disolver fácilmente. Esa es un poco la síntesis de lo que dimos la semana anterior. A ver qué otra cosa. Bueno, en ese contexto, en todos los procesos de alteración, de erosión, tiene una importancia notable la litología. Acuérdense que la litología tiene que ver con la naturaleza de las rocas, con las propiedades que presentan los minerales constitutivos de las rocas. Para eso nos chupamos toda una unidad entera estudiando justamente los minerales y las rocas, porque precisamente sus propiedades es muy importante para no solamente los procesos erosivos y de alteración, sino también los procesos de deformación generados por las fuerzas internas. Pliegues y fallas, ya lo estuvimos viendo. Entonces, todo eso atiende o es función de la litología. Por ejemplo, las acciones meteóricas y biológicas están controladas en gran medida por las características físicas de las rocas. ¿Qué características de las rocas pueden tener una influencia en el proceso de erosión y de alteración? Bueno, por ejemplo, el color o la tonalidad que tengan las rocas, claro o oscuro. Entonces, las rocas oscuras tienden a tener, digamos, un mayor poder de absorción de la luz y del calor. Entonces, ciertos fenómenos, ciertos procesos que nosotros hemos estudiado la clase pasada, como por ejemplo la termoclastía en las regiones desérticas, en ciertas rocas que son oscuras, por ejemplo, están sujetas a una expansión mayor porque absorben más calor respecto a las rocas que son más claras. Entonces, desde ese punto de vista, el color claro o el color oscuro o la tonalidad, para ser más explícito, la tonalidad clara o la tonalidad oscura es un factor que incide en alguno de los procesos porque condiciona el poder de absorción de calor, como dice acá. La permeabilidad también, esa es otra propiedad. Una roca puede ser permeable o no puede ser permeable. La permeabilidad es la aptitud para ser atravesada por los fluidos. Entonces, si una roca es permeable, el agua podrá atravesarla, podrá mimetizarse con la roca, y procesos que involucran al agua, como la hidrólisis, como la disolución, como la crioclastía, por ejemplo, congelamiento, descongelamiento, ya pasando a la meteorización mecánica, va a surtir mejor efecto en una roca permeable que en una roca impermeable. Un vidrio volcánico, una obsidiana, no tiene permeabilidad, esa no es una roca permeable. Un basalto, un meláfiro, esas rocas que son de origen volcánico, tampoco son muy permeables que digamos. Entonces, si no son permeables, ¿cómo puede ingresar o introducirse el agua entre las rocas?
Y tiene que tener diaclasas, fisuras o fracturas. Eso es lo otro que va a permitir el ingreso del agua. Si una roca no es permeable y encima no tiene diaclasa, no tiene ningún tipo de fractura que le permita al agua ingresar, evidentemente ciertos procesos que estudiamos la semana pasada no se van a poder dar en ese tipo de roca. Bueno, y por supuesto la composición mineralógica que hace a ciertas propiedades que ya hemos visto que tienen los minerales constitutivos de las rocas, como es el caso de la dureza, por ejemplo. La dureza, que se mide con esa escala de Mohs, de 1 a 10, me permite a mí determinar si un mineral, una roca o un sedimento es mayor o menormente susceptible a ser erosionado. Las rocas duras son más resistentes a ser erosionadas, las rocas más blandas son más fáciles de ser erosionadas. Bueno, o sea que entonces la litología cumple una función fundamental en los procesos erosivos, no solamente en los procesos de deformación y de estructurales que ya estuvimos viendo. Esperen que hay gente que quiere entrar y no le puedo dar entrada de acá, no sé por qué. A ver, ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno, entonces, acá están los dos conceptos que yo les hice mención cuando estábamos viendo la revisión de los temas de la semana pasada. Dos terminologías antagónicas. En realidad son dos extremos, ¿no? Entre esos dos extremos hay un gris, un intermedio, que en la mayoría de los casos estaríamos en ese gris. Yo lo que les voy a presentar son los dos extremos. Estas dos palabras, resistasia y biostasia, refieren a estadios en los cuales se encuentra la superficie terrestre en un determinado lugar. En el caso de la resistasia, son estadios en donde la superficie terrestre tiene una condición climática difícil para el desarrollo de la vegetación. Difícil para el desarrollo de la vegetación significa o un clima muy seco o un clima extremadamente frío, en donde la vegetación o no esté presente directamente o esté presente pero en forma muy raleada, dejando gran parte del suelo al desnudo. Eso es lo importante, que el suelo no tenga cobertura. Entonces, ¿qué pasa cuando las condiciones climáticas no favorecen el desarrollo de la vegetación? Los agentes de erosión se vuelven activos, porque el suelo está mal cubierto. Entonces, el viento, el agua, todos los agentes pueden trabajar mucho más fácilmente cuando la vegetación no cubre el sustrato, vamos a llamarlo así, para no ponerle el mote de suelo, que a veces no todo es suelo. Entonces, el modelado, cuando estamos en un estadio resistásico de clima seco, el modelado está en pleno proceso de evolución. Lo que está en descanso en ese estadio es la edafogénesis, o sea, el proceso de evolución de toda esa pila sedimentaria hacia un suelo. Un suelo necesita miles de años para ser suelo, si no, no deja de ser un conjunto de materiales que están ahí depositados nada más. Entonces, cuando se tiene un estadio resistásico no favorable al crecimiento de la vegetación, sin una cobertura vegetal continua del sustrato, y un sustrato que entonces está sujeto a la remoción de su material, evidentemente no puede evolucionar para la generación de un suelo. Entonces, eso que se llama edafogénesis, el proceso que da origen a los suelos, está en descanso. Y lo que está en actividad profunda, intensa, es el modelado. Y en el otro extremo, ¿quién tiene un estadio resistásico hoy? Y los desiertos. Ahí en las regiones áridas, obviamente hoy en día, son estadios resistásicos frente a los estadios muy húmedos, por ejemplo, que son los de la biostasia. La biostasia es un estadio en donde el clima ahora es favorable al mantenimiento de una cobertura vegetal continua. Si hay una cobertura vegetal continua, hay algunos agentes que no van a poder trabajar. El viento, por ejemplo. El viento prácticamente tiene una acción nula cuando la cobertura vegetal es de un 100%. El suelo está totalmente cubierto. Puede ser una cobertura de hierbas o puede ser una cobertura de árboles también. La cobertura de árboles muchas veces genera sombra y al generar sombra impide el desarrollo del sotobosque. Entonces, algunos agentes pueden trabajar. No obstante, si el follaje arbóreo es muy continuo, como ocurre en una zona selvática, por ejemplo, el viento no va a poder trabajar porque su rugosidad
se va a topar primero con el follaje de los árboles. El agua de lluvia tampoco, porque se va a topar primero con el follaje de los árboles. Lo que sí va a poder trabajar ahí un poquito más es el agua de escorrentía, porque al no tener tanto desarrollo del sotobosque herbáceo debajo de los árboles, porque no llega tanto la luz, entonces va a estar más discontinua la distribución de la vegetación. Y el agua entonces va a generar arroyadas que van a generar algunos procesos de erosión. Pero en general la biostasia es un estadio en donde el clima es favorable al mantenimiento de una cobertura vegetal. Por lo tanto, la erosión que acá en la resistancia estaba activa, acá no lo está. Está lentificada, digamos. Trabaja, pero muy lentamente. Como trabaja muy lentamente y se remueve muy poco material, porque el colchón vegetal prácticamente protege a la vertiente, los ríos son de aguas limpias, dice acá. Hay que tomarlo con pinza eso de aguas limpias, ya les voy a decir por qué. Y están muy bien canalizados. Eso de aguas limpias significa de que no tiene materiales groseros que le sirvan de abrasivo para poder desarrollar un proceso erosivo intenso. Los ríos habitualmente de la selva son ríos de poco ancho, sí muy profundo, porque de disectan verticalmente, se encajan, se ahondan en su lecho, pero tienen incapacidad para erosionar lateralmente y ensanchar su lecho, su valle. ¿Por qué? Porque tienen materiales disueltos, que son los que le dan coloración rojiza al agua. Tienen material fino, arcilloso, algo de arena, pero eso no es muy abrasivo que digamos. Para que sea abrasivo tiene que tener gravas, tiene que tener materiales ya de mayor tamaño, material sedimentario de mayor volumetría. Y como ese material no se descalza fácilmente de la vertiente, porque la vertiente está prácticamente retenida por la vegetación, los ríos no se pueden munir de ese material. Esto explica el por qué en las regiones intertropicales existen tantos saltos y cascadas, por ejemplo, porque el agua con mucha fuerza, porque hay mucho caudal, les pasa por encima, pero tiene muy poca capacidad de abrasión, al faltarle el material que justamente cumple con esa función. Cataratas del Iguazú, saltos del Moconá, entre que el material que está por debajo es muy resistente. Son basaltos, meláfiros, materiales justamente de origen volcánico, entre que el agua no tiene materiales groseros, evidentemente los procesos de retroceso de esas cascadas y esas cataratas se dan de una manera prácticamente pero muy lenta, prácticamente permanecen inmunes. Bueno, y acá, sí. Ese es el problema, por ejemplo, en el Chaco, cuando desmontan mucho, que sacan la vegetación de selva y ahí penetra hacia la parte del territorio. Bueno, eso que vos estás diciendo, sí, es correcto lo que estás diciendo. Algunos autores llaman resistasia antrópica. Significaría transformar un estadio biostásico, o más o menos biostásico, más biostásico que resistásico, en resistásico al quitarle la vegetación. Como sigue lloviendo, porque es una zona con determinada cantidad de montos pluviométricos anuales, llover no deja de llover porque le saquemos los árboles al bioma, evidentemente se generan estos procesos. Se acelera cuando le saco la vegetación los agentes erosivos. Entonces, el agua de lluvia, ¿qué hace? Embebe todo el material, y si hay pendiente, esto es sobre todo muy notorio en zonas de montaña, ahí en la Sierra Subandina, donde están, por ejemplo, la nuboselva, la pluvisilva o el Chaco, el bosque chaqueño en la parte más baja del bosque, por ejemplo, hay más pendiente, entonces el agua, ahora vamos a ver los procesos justamente, qué es lo que ocurre ahí, pero por ejemplo los aludes de barro, por ejemplo, toda esa cuestión en Brasil también, no hace mucho, el año pasado yo creo que hubo un fenómeno también que afectó una región de Brasil. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con la deforestación, porque en última instancia lo que estamos haciendo es transformar una región con determinadas características biostásicas a una con características resistásicas, y algunos autores, se lo he leído a algunos autores, hablan entonces de la existencia de una resistancia antrópica, cuando es el hombre el que la genera, no las condiciones climáticas, en este caso. Bueno, entonces, la morfogénesis, que en la resistancia se activa notablemente, en la biostasia está en descanso, todo es mucho más lento, bajo un estadio biostásico, y lo que ahora está en proceso de evolución es el suelo, porque si no hay morfogénesis,
Si no hay erosión, el suelo tiene capacidad de evolución. Todo ese sustrato tiene capacidad evolutiva como para transformarse con el tiempo en un suelo. O sea, lo que yo les estoy presentando acá son dos casos completamente, digamos, en un extremo y en el otro extremo. En la mayoría de los casos estamos siempre ubicados en el medio. Es decir, estamos en estadios que no son ni netamente resistásicos ni netamente biostásicos. Pero siempre las regiones con más vegetación, boscosas y demás, se acercan más a la biostasia que a la resistasia. Y las regiones semisecas y secas, que tienen gran parte del suelo sin cubrir, y la cobertura es una cobertura arbustiva, muy poco importante, entonces estaríamos más cerca de la resistasia que de la biostasia. Bueno, entonces ahí tenemos otra situación, dos estadios diferentes. Profe, y en la resistancia antrópica también puede ser las veces que se reemplaza lo que es, o sea, lo que es generalmente la vegetación autóctona y se la reemplaza por otros cultivos. Bueno, también cuando se hace cultivo hay que hacer todo un manejo y un monitoreo de la situación, el estado de situación del suelo. Fíjense que cuando hay pendiente a veces hacen agricultura siguiendo las curvas de nivel, por ejemplo. Eso es porque, bueno, hay una agricultura, digamos, hecha en el marco de, qué sé yo, de ciertos cuidados, que a veces, si se trata de una agricultura tradicional, por ejemplo, sin tecnología, puede traer algunos problemas si no lo hacemos convenientemente. Digamos, el reemplazo de una vegetación autóctona por una vegetación prestada depende de qué tipo de vegetación sea. Si es un cultivo y no tomamos los recaudos necesarios para saber cómo hacerlo, evidentemente vamos a estar en problemas. Y hay muchos casos de suelos que han sido erosionados principalmente por el agua de lluvia, que creo que un poquito más adelante hay algunas fotos, precisamente a causa de uno de los procesos muy, muy importantes que se dan en los campos, que son las aguas de arrolladas, o sea, el agua que fluye después de una lluvia. Entonces, ahí podemos tener problemas, sí, ahí podemos tener un proceso de erosión que, en definitiva, miren, un suelo necesita miles de años para formarse, y nosotros de un plumazo lo rompemos, es decir, cuando una arrollada arrastra el material superficial, lo que está haciendo es deteriorar toda la parte superficial del suelo, que va a necesitar otros miles de años para regenerarse. Tanto tiempo necesita para regenerarse un suelo que prácticamente se lo considera como un recurso no renovable. Aunque es renovable, porque se renueva, está considerado casi como no renovable porque tiene que pasar varias generaciones para poder ser utilizado nuevamente en su estado primigenio. Así que lo que decís es correcto, claro, exactamente. Bueno, vamos a tomar esto que está aquí. Esto lo tienen ustedes en Muñoz Jiménez. Ahí les dice como fuente Roger Koch, pero está el mismo esquema, está en Muñoz Jiménez, que es el que tenemos en PDF. El Roger Koch es otro de los libros que no puedo conseguir en PDF, hasta ahora no lo he podido conseguir. Pero el mismo tema está con el mismo gráfico y demás en Muñoz Jiménez, que ese sí se los colgué el otro día ahí en la web. Bueno, esto tiene que ver con la meteorización química, el proceso de meteorización química que lo definimos como el proceso de alteración de las rocas en presencia de agua. Elemento ineludible para que haya meteorización química. Si no hay agua, no hay meteorización química. Ahora bien, en este gráfico, ¿qué veo? ¿Qué se tiene ahí? Bueno, primero tenemos dos ejes. Uno a la izquierda, en donde están representadas las temperaturas en grados centígrados. Ahí tenemos los valores de temperaturas en grados centígrados. Y del otro lado, a la derecha, un eje vertical en donde están representadas las precipitaciones anuales en milímetros. Estos son los milímetros de lluvias anuales. No nos dice mucho acerca de cómo están distribuidas esas lluvias, este gráfico, pero no importa, porque a la escala de trabajo, así tan genérico, ese dato no importa y en todos casos importa, se los voy diciendo yo. Entonces, lluvia, cantidad de precipitaciones de un lado y temperatura del otro lado. Y acá en la horizontal, ¿qué tengo? Bueno, acá en la horizontal tengo toda la graduación
de latitud, desde el Ecuador, acá en este extremo donde está el eje de precipitaciones, yo tengo el Ecuador. Ahí empieza, justamente está la parte más gorda de la Tierra, donde pasa la línea del Ecuador, y de ahí hasta el Polo Norte. Acá lo tomaron hasta el Polo Norte, Roger Koch es francés, así que lo tomó para el Polo Norte, lo podíamos haber tomado para el otro lado, es lo mismo. Bueno, desde el 0 grado, que es lo que vale el Ecuador, hasta los 90 grados, que es lo que vale el Polo Norte. Y a lo largo de esos 90 grados de latitud, lo que tengo yo son las distintas zonas climáticas que se definen según la latitud. Según la latitud. Cerca del Ecuador, en las bajas latitudes, yo tengo una primer zona, una primer región morfogenética, hablemos en términos, no lo dice así Muñoz Jiménez, pero tratemos de utilizar el concepto de región morfogenética que ya vimos. En las latitudes bajas tenemos representado así la región morfogenética de selva. Fíjense que acá hay dos gráficos, uno con línea completa, que representa los valores promedios de temperatura, y acá tenemos una línea entrecortada que representa el total anual de precipitaciones para cada una de las franjas que están determinadas aquí. La primera franja representa la selva, una región que tiene precipitaciones abundantes. Miren, en el año llueven más de 2.000 milímetros de lluvia, inclusive pueden llegar a 3.000, hay algunas localidades, estaciones meteorológicas, que miden más de 3.000 milímetros de precipitaciones promedio, porque esos son promedios de 30 a 35 años, que es lo que se estila tomar para que el valor sirva, digamos, no sea representativo, no se puede tomar un promedio de 1, 2 o 3 años. Entonces, las estaciones meteorológicas toman, para sacar promedios de este tipo, promedios de 30 a 35 años de observación. Bueno, más de 2.000 milímetros de precipitaciones. Y esta línea que representa la temperatura nos dice de que los valores promedio de temperatura en la selva son de 20 o más grados centígrados promedio. El promedio de temperatura anual es mayor a 20 grados centígrados, que por ser un promedio anual es muy alto. Ya por encima de los 20 grados empezamos a hablar de promedios altos de temperatura. O sea que entonces la selva se caracteriza por tener abundantes precipitaciones y altas temperaturas. Dos elementos que se van a combinar ya van a ver para qué es lo que genera esa combinación. Pasamos a la segunda franja, me alejo un poquito más y tengo una segunda región morfogenética que es la sabana. La sabana es distinta a la selva. No tanto por las temperaturas, fíjense que la línea casi se mantiene horizontal. En la sabana sigue haciendo tanto calor como en la selva, seguimos estando en la zona intertropical todavía, pero los montos pluviométricos disminuyen, ya no son los mismos, y no solamente en cantidad, en monto, también es distinta la estacionalidad. Mientras en la selva todos estos 2.000 y pico de milímetros se los llueven todo el año, distribuidos más o menos en forma equitativa, en la sabana estos 1.000 y pico de milímetros que llueve, la mitad casi de lo que llueve en la selva, están distribuidos en algunos meses del año. 5 o 6 meses de lluvia y otros 6 meses después de sequía. Hay una diferencia de monto y una diferencia en la distribución de las precipitaciones. Entonces la selva le deja lugar a otra región morfogenética que se llama de sabana, con otro tipo de cobertura vegetal, ya no tan biostásico como la selva, con pocos árboles y con muchas hierbas que cubren, pero como son hierbas anuales, cuando llega la estación seca, muchas de esas hierbas desaparecen. Para quien estudia biología, no sé en qué año están en primero, van a ver que las hierbas anuales pasan la mayor parte del tiempo en estado de rizoma, debajo de la superficie del suelo, razón por la cual cuando llega la estación seca desaparecen muchas de ellas, ¿no? Y se ralea un poco el suelo, entonces la erosión está mucho más acorde a esas condiciones respecto a una selva en donde los procesos son mucho más lentos, por ejemplo. Bueno, después tenemos todo el cinturón, acá ya llegamos al trópico. Llegamos al trópico y ahí tenemos todo el cinturón de los desiertos tropicales, el Sahara, la península arábiga, del otro lado, en el otro trópico, Australia, por ejemplo. Bueno, todos esos, vean en un mapa y van a ver que están cortados esos desiertos
por el trópico tanto de Cáncer en el norte como de Capricornio en el hemisferio sur. Y esos desiertos, ¿qué pasa con las precipitaciones? Se vienen abajo abruptamente. En un desierto llueve menos de 250 milímetros promedio, así se define un desierto, y las temperaturas siguen siendo altas. Fíjense que eso todavía no disminuye. Lo que sí ya tenemos un monto pluviométrico muy por debajo. Después tenemos, ya pasamos a la zona templada de latitudes medias, 40, 50 grados aproximadamente. Bueno, esas zonas templadas ya tienen un valor de temperatura menor. Ya ahí sí, hasta el trópico las temperaturas se mantuvieron, pero ahora ya empiezan a bajar. Y ya para la zona templada, pensemos nosotros que estamos aquí en una zona más o menos de tipo templada, los promedios anuales de temperatura ya se ubican entre 10 y 20 grados. Entre 10 y 20 grados. Ya están bajando 7, 8 grados con respecto a lo que teníamos aquí en la zona intertropical. Y las precipitaciones vuelven a subir, obviamente llueve más en la zona templada que en los desiertos, donde llueve muy poquito, así que tenemos esa combinación. Moderadas las precipitaciones, moderadas las temperaturas. Vamos a ver qué pasa con esas condiciones. Después tengo ya la zona boreal, la zona austral sería para nosotros aquí en el hemisferio sur, donde justamente la temperatura baja, sigue bajando, ya los promedios se ubican por debajo de 10 grados, no obstante positivos todavía positivos, pero entre 0 y 10 grados, y las precipitaciones también disminuyen, porque justamente al haber más frío, también eso genera menos evaporación, y por lo tanto hay muchas regiones que están sujetas a una cantidad, un monto pluviométrico mucho más bajo. Y después ya tengo los cinturones polares, en la cercanía del polo, ya tengo hielo, tengo glaciares, prácticamente el agua está en estado sólido, llueve casi nada o poco, los polos en realidad, los casquetes glaciares que están en los polos, se mantienen por el mismo frío, pero no tienen alimentación, casi muy poco, pero muy poco, como tampoco tienen pérdidas por evaporación, entonces se mantienen. Hoy con el calentamiento global vivimos estos fenómenos de desprendimiento de parte de los casquetes, porque está aumentando la temperatura y entonces está empezando, hay que ver, yo no me puse a estudiar este fenómeno, pero hay algunos que sí lo hacen, de si se están perdiendo masa de hielo, si el glaciar está achicándose, a qué velocidad lo está haciendo, o al revés. En este caso, el calentamiento global está llevando a que se desprendan casquetes de hielo que se están yendo, digamos, hacia las mayores latitudes donde se funden después. Bueno, entonces tenemos las distintas zonas morfogenéticas, las distintas regiones morfogenéticas, desde la selva hasta las regiones polares o glaciares. Desde el eje horizontal para abajo, ¿qué es lo que tengo yo? Bueno, acá abajo yo tengo una serie de tramados que me están indicando algo. Primero, este espesor que se ve aquí, desde la línea horizontal, esta línea que está acá, hacia abajo, es el espesor del material de alteración. Esto que está más abajo, estas son como cruces, está indicando el material rígido, el granito, el basalto, el material rocoso, que está justamente por debajo, y en donde se apoya todo este material sedimentario que está ahí arriba, en un tramado distinto según de qué tipo de material sedimentario se trata. Entonces, en la selva es donde mayor justamente alteración yo estoy viendo, porque la roca madre está a mayor profundidad. La roca sin alterar, sin meteorizar, sin hidrolizar, está a mucho más profundidad que en cualquier otra latitud. ¿Por qué? Porque como se combina una abundante cantidad de precipitaciones y altas temperaturas, las altas temperaturas siempre actúan como catalizadores de los procesos, aceleran los procesos, entonces la hidrólisis, la disolución, la oxidación, todo se ve acelerado producto de ese aumento de la temperatura, de esa alta temperatura promedio que hay en la selva, además de haber abundantes precipitaciones. Entonces, como en ninguna otra latitud, en la selva yo tengo un manto de alteración realmente con una profundidad fenomenal. Bueno, pero así como hay mucha alteración en la selva, ¿qué hace el agua una vez que hidroliza? Habíamos visto la semana pasada
que la hidrólisis consiste en un desdoblamiento atómico molecular de los cationes químicos, de los elementos que están ahí en una fórmula, por decirlo de alguna manera, que se desdoblan, se independizan, aparecen entonces los cationes químicos, el calcio, el sodio, el magnesio, fácilmente soluble en agua, así que el agua no alcanza a terminar de hidrolizar, que ya está disolviendo lo que hidroliza. Entonces, como consecuencia de ello, y dado que el agua subterráneamente funciona, tiene un movimiento, como los ríos en la parte superficial, arrastra todo eso y genera una pérdida, tanto de la sílice como de las bases, el cuadrito que está arriba, de un 100%, casi todo prácticamente es lavado, es disuelto y es llevado por el agua. Mucha alteración, pero la verdad que el agua se lleva todo y no le deja nada interesante al suelo. Los suelos de selva tienden a ser muy pobres, ya lo van a estudiar en otra cátedra que es biogeografía más adelante, y bueno, ya lo van a estudiar más a fondo de cómo son, pero en principio vean que tienen una gran pérdida, casi el 100%, si no el 100%, casi todo, tanto de las bases, y cuando hablamos de base nos referimos al calcio, al magnesio, al sodio y al potasio, principalmente esos 4 componentes esenciales de la primera y segunda columna de la tabla periódica de los elementos, que son nutrientes esenciales para las plantas. Entonces, esos elementos son prácticamente arrastrados por el agua y este perfil tan alterado está desbasificado y desilicificado casi en su totalidad. Como consecuencia, ¿qué queda como resultado? Y queda una arcilla muy pobre, una arcilla que no tiene base, que no tiene sílice, que se llama gipsita. Acá tienen el nombre de cómo se llama. Las arcillas no son todas iguales. Entonces, una clasificación de las arcillas es atendiendo a la cantidad de calcio, sodio, magnesio de bases, en general, y de agua, que tiene retenido. La gipsita tiene prácticamente una pérdida total de bases y de sílice. Es una arcilla pobre, rojiza encima, porque está todo oxidado. La oxidación también cumple una función esencial porque enrojece prácticamente todos esos suelos que son de tipo ferralítico, por eso que acá el autor le llama ferralitización a ese proceso, con eso se forman los suelos, pero lo cierto es que en la selva todo el perfil está ampliamente desilicificado y desbasificado. No obstante, si hay una región morfogenética donde la meteorización química es más profunda o más intensa, esa es la selva. Esa es la selva. Bueno, si me corro a la sabana, la temperatura sigue siendo alta, pero yo ya tengo menos precipitaciones. Y encima las precipitaciones ya son estacionales, dijimos hoy. Entonces, este fenómeno de alteración casi continua a lo largo de todo el año, ahora se transforma en estacional. Tengo agua en una estación sí, en una no, dijimos. Entonces, el proceso de alteración o de meteorización química va a ocurrir estacionalmente, porque cuando sobrevenga la estación seca, lejos de haber alteración, lo que va a haber es endurecimiento de todo lo que se alteró. Pero ese es otro fenómeno que ahora no nos interesa. Entonces, el proceso de alteración acá no tiene la profundidad que tiene en la selva, dado que entonces el proceso de alteración se da en una estación y en la otra estación no. Lo que un proceso es continuo, lo que en algunas regiones un proceso resulta ser continuo, como en la selva, en otra región morfogenética es estacional, el mismo fenómeno. Eso tiene que ver con la condición del clima. Así que ahí no tenemos tanta alteración. Y como también es estacional el trabajo del agua, tampoco tenemos la pérdida de bases y de sílice que tenemos en la selva. Algún remanente queda en la sabana. Entonces nos corremos, en el cuadro este que está arriba, hacia esta parte que está aquí, y tengo, bueno, las bases como son fácilmente solubles, casi que se pierden también el 100%, pero no la sílice, queda o se pierde el 66%, quedando un remanente de un 34% de sílice. Entonces, esa arcilla que sigue siendo roja, porque se siguen enrojeciendo los suelos también, que están en la sabana, son más del tipo de las caulinitas, una arcilla más silicificada respecto a la gipsita, con más riqueza en sílice con respecto a la gipsita que era propia de la selva.
Bueno, fíjense, antes de proseguir con los otros cinturones, que acá en la selva, el proceso el autor le llama ferralitización. Fe es el hierro y Al es el aluminio. Son los dos elementos esenciales, no solubles en agua, que el agua no puede arrastrar y no se lo lleva. Se lleva las bases, se lleva la sílice, pero no se lleva el hierro y no se lleva el aluminio. Son dos elementos que van a quedar en el perfil y precisamente porque el agua no se los puede llevar es que los suelos se enrojecen, si no los enrojecerían. Es más, hay gente que quiere entrar todavía hasta ahora. Esperen un poquitito, porque me apareció ahí una ventanita. Ahí está. Ah, María Núñez, parece que se tuvo que salir. Bueno, ahí está. La arcilla, por ejemplo, el material de alteración acá, en contacto con la roca sana, este primer material todavía no es rojo. Ese material, esa gipsita, o esa caulinita, si me posiciono más acá, que esto es, sí, roca en curso de alteración, bueno, eso es blanco. O sea, esta arcilla, todavía no enrojecida porque el hierro todavía no está oxidado, es de una tonalidad más o menos blanquecina, grisácea, pero más arriba ya, el material empieza a enrojecerse por la oxidación rápida del hierro. Bueno, entonces, aquí tenemos en la sabana, como resultado de ese proceso de alteración, no tan importante como en la selva, un material que me queda como remanente en el sustrato, que es la caulinita, una arcilla más silicificada en comparación con la gipsita, en donde no se pierde toda la sílice. Bueno, me corro al desierto. ¿Cómo va a ser la meteorización química en el desierto, donde las precipitaciones son muy, pero muy escasas? Llueve muy, pero muy poco. Bueno, ahí prácticamente la meteorización química es muy, pero muy débil, casi nula, no digamos nula, pero es muy, pero muy débil. Algo de meteorización química siempre hay en los desiertos, un poco por el rocío nocturno, porque a la noche baja tanto la temperatura que esa higroscopía del aire, por más que sea muy poca, se hace rocío y ese rocío en contacto con las rocas, muy frágilmente, muy lentamente, muy débilmente, desarrolla un proceso de meteorización química también. Y las lluvias que humedecen la pared de las rocas, si bien después se evaporan rápido y el humedecimiento de las rocas, de las paredes de las rocas, no dura demasiado tiempo, también puede provocar algo de meteorización química. Así que nula no es, pero es muy débil la meteorización química en los desiertos. Acá prima la meteorización mecánica, las diferencias de temperatura diaria, que es lo que caracteriza a los desiertos. Mucho calor durante el día, frío durante la noche. Y una roca que está sujeta a esa expansión y compresión continua día tras día, que termina arenizando o generando gravas o bloques, que son los que están dispersos en cualquier desierto, ¿no? Ese material es producto de la alteración mecánica de las rocas allí existentes. Así que ahí prima más la meteorización mecánica que la química. Me posiciono ahora en los climas templados. Y en los climas templados todo es moderado. Es moderada la temperatura, donde ya se ubica entre 10 y 20, y es moderada las precipitaciones también, con montos que andan rondando los 1000 milímetros, o un poco menos también, esto es un promedio. 1000 milímetros llueven en Santa Fe anualmente, estamos hablando de una precipitación en todo el año, razón por la cual todos los procesos de meteorización química también son prácticamente moderados. Entonces, el proceso químico de alteración o de meteorización química en las regiones templadas son moderadas. También es moderada la pérdida de bases y de sílice. Entonces, se pierde menos de sílice todavía que en la sabana, se pierde el 48% promedio, y tampoco se pierde ya el 100% como se perdía antes, ahora se pierde el 86% promedio. Razón por la cual acá se da una arcilla más rica, más basificada, con mayor tenor de bases, con un remanente que queda retenido por esa arcilla, con un remanente también de sílice. Entonces, esa arcilla es del tipo de la montmorillonita, son arcillas muy ricas, muy productivas, y bueno, ahí tenemos la comparación de las distintas arcillas.
Esta ya no es rojiza, sino que la moderación del clima hace de que, si bien se oxida también el hierro, se oxida porque hay oxígeno, pero las temperaturas, al no ser tan altas en promedio, hacen que la deshidratación del hierro posterior sea menor, no sea tan importante como en las regiones intertropicales. Entonces no se enrojece, se amarrona, asume un color ocre marrón, la arcilla, que es el color que tenemos nosotros en nuestra tierra acá, el color marrón. Bueno, un poquito más se inhibe la meteorización química ya en la zona boreal, porque llueve menos y además porque las temperaturas ya empiezan a ser más bajas, ya se ubican en un promedio de por debajo de 10 grados, y ya, así como el calor activa los procesos, el frío los inhibe. Esto es válido también para el frío. Entonces, los procesos tienden a ser más lentos, no es que no se den con el frío, pero tienden a ser más lentos. Así que entre la mayor lentitud con la que se da la hidrólisis o todos los procesos de meteorización química y la menor cantidad de lluvia disponible, además porque seguramente que las precipitaciones son en una estación al menos en forma de nieve, en estado sólido, hay que esperar a que se derrita, así que el fenómeno de agua en el suelo es estacional. Entonces acá también es moderada, aunque un poquito menos que respecto a las zonas templadas. Y en las zonas polares, en las regiones morfogenéticas glaciales, el agua está en estado de hielo todo el año. O sea que si hay algo que define a la región glacial, es precisamente eso. Frente a la región boreal, que se define por la alternancia hielo-deshielo. Esta región también, morfogenéticamente hablando, se le llama región o zona periglaciar. Periglaciar. La zona polar o cinturón polar es la región glaciar, donde el agua siempre está en estado sólido, razón por la cual no está disponible para la meteorización química, y acá también lo que hay es meteorización mecánica, alteración provocada o erosión provocada por la fuerza del hielo, que fricciona contra los materiales y los arranca. Material mecánicamente fraccionado. Eso es lo que hay en los desiertos y eso es lo que hay primordialmente en las regiones glaciares. En las otras zonas sí hay meteorización química con distintos grados de intensidad. Mucho más intensamente en la selva por la cantidad de agua disponible que hay a lo largo de todo el año debido a las altas precipitaciones sumado a la alta temperatura, y más moderadamente en las zonas templadas y boreales en donde hay menos agua disponible y en donde los valores de temperatura ya empiezan a ser más bajos. Bueno, esa es entonces un poco la interpretación de ese esquema. Hay otros gráficos, a ver si lo vemos aquí. Por ejemplo, acá tenemos uno de William Sorbury. Este no lo tengo tampoco en PDF. Se lo muestro porque es otro formato de presentar la información que vimos recién. Este es un gráfico que muestra las precipitaciones y la temperatura también. Temperatura media anual en grados centígrados. Y acá en la horizontal tenemos las precipitaciones en centímetros. Ojo que veníamos de considerar las precipitaciones en milímetros y ahora la consideramos en centímetros. Bueno, lo que tenemos aquí es, bueno, primero tenemos una línea separatoria porque acá no hay combinaciones no posibles. No pueden llover 2000 milímetros de lluvia con 10 grados bajo cero de promedio de temperatura. Eso es imposible. Estos son justamente climas que no existen, por eso que todo está dibujado de la línea para acá. Entonces, esto corresponde a la meteorización química. ¿Dónde es fuerte la meteorización química? Donde tengo montos pluviométricos altos, en combinación con valores de temperaturas elevados. A medida, como justamente la meteorización química depende de la existencia del agua, a medida que los climas se van haciendo menos lluviosos, y tengo menos agua disponible, esa meteorización química fuerte pasa a ser moderada y justamente para los menores valores de pluviosidad pasa a ser débil. Pasa a ser débil. Acá tengo otro gráfico, pero justamente que hace mención a la meteorización mecánica. Fíjense, de meteorización química se lee en horizontal, fuerte, moderado y débil. ¿Por qué? Porque depende de cuánta agua yo tenga principalmente. Fuerte donde tengo mucho, moderado donde tengo más o menos una cantidad media,
y débil donde tengo poca pluviosidad. La meteorización mecánica depende más de la temperatura, por eso que está en vertical. Fuerte, aquí con muy bajas temperaturas promedios, moderada, débil y ausente o insignificante ya cuando los valores de temperatura son positivos. Bueno, ¿por qué esta explicación así dependiendo de la temperatura? Bueno, porque de todos los fenómenos que nosotros estudiamos en la clase anterior de meteorización mecánica, uno de los mecanismos, o el mecanismo, mejor dicho, que cumple una función o que se presta o se genera con una intensidad mucho mayor que cualquiera de los otros mecanismos, es la crioclastía. Ese fenómeno que se da con la alternancia del hielo y el deshielo. Bueno, obviamente, si ese es el fenómeno más importante de meteorización mecánica, no lo voy a tener nunca aquí donde las temperaturas promedio son de 15, 20 y 25 grados, porque ahí no voy a tener nunca hielo. El agua va a estar siempre en estado líquido. Entonces, ¿dónde lo voy a tener? Y lo voy a tener en las regiones periglaciares, aquellas regiones que tienen valores de temperatura de 0, menos 5 o menos 10 grados promedio. Como estos son promedios anuales, es de suponer que en algunos meses, en el verano, la temperatura sube de 0 grados, no subirá mucho, subirá a 7, 8 grados cuanto mucho, ese es el verano que tienen en esas regiones, pero sube como para permitir el deshielo, y después el resto del año la temperatura está por debajo de 0. El promedio se ubica cerca del 0, pero con algunos grados por debajo de 0, menos 5, menos 10 grados. Ahí es fuerte la meteorización mecánica porque es donde mejor se da el proceso de crioclastía, que es el más importante de la meteorización mecánica. A medida que la temperatura aumenta, yo voy cada vez más saliendo de esa posibilidad de alternancia hielo-deshielo, razón por la cual entonces esa meteorización que se manifiesta fuerte aquí se hace moderada, posteriormente se hace débil y ya con temperaturas promedios positivas, ausente o insignificante. Bueno, acá tengo otros gráficos. Este nos muestra, por ejemplo, la erosión eólica, que tiene que ver con el viento. La erosión eólica tiene que ver con el viento. Y el viento necesita el suelo sin cubrir para trabajar. En una selva, en un ambiente selvático o en un ambiente boscoso, poco puede hacer el viento. El viento casi tiene una función de tipo nula. Vale decir, si yo tengo altos montos pluviométricos y altas temperaturas, originadores de una cobertura vegetal continua, una selva prácticamente, evidentemente la acción eólica allí, donde la meteorización química era fuerte, en el gráfico anterior, la acción eólica es mínima, cuando no nula. En algunos casos prácticamente el viento no trabaja. Bueno, y a medida que entonces los montos pluviométricos se van perdiendo y nos vamos acercando a los valores de escasas precipitaciones, 200, vamos a hablar en milímetros, vamos a agregarle un 0 para transformar estos centímetros en milímetros, 250 milímetros, 500 milímetros, evidentemente se va haciendo máxima, ahí ya la erosión eólica se hace importante. En las regiones semisecas y secas, principalmente es ahí donde la meteorización, o la erosión eólica, perdón, se hace máxima. En los climas moderados, bueno, en los climas moderados la erosión eólica también es moderada. Bueno, y acá yo tengo una región en donde la erosión eólica es importante, que es aquella región de tipo periglaciar que está cubierta de tundra. La tundra también es muy discontinua, sobre todo la tundra ártica, hay dos tipos de tundra. Vamos a considerar la que está ya contra el mar glaciar ártico, bien adosado al mar, dotado de una zona, es una zona muy ventosa, ahí soplan los vientos polares, más o menos de una manera similar a como soplan en la Patagonia Argentina, peor todavía, son mucho más fríos y soplan con más velocidad todavía, así que evidentemente ahí el viento cumple una función muy importante en el desarrollo de la meteorización, sigo con la meteorización, ya pasamos a erosión, la erosión eólica. Ahí el viento cumple una función muy, pero muy importante en el proceso erosivo, en regiones periglaciares. La erosión pluvial, no confundir con la fluvial. La erosión fluvial es la que, fluvial con F, es la que desarrollan los ríos, los arroyos o cualquier escorrentía
superficial, agua que escurre en la superficie. La erosión pluvial es la erosión provocada por el paquete de gotas de agua que caen en una lluvia y pegan directamente en el suelo aflojándolo. Esa es la función de la erosión pluvial, aflojar el suelo, siempre y cuando el suelo no tenga cobertura vegetal. Entonces, acá en este sector que está aquí, igual que aquí, esto es como un anillo que le podemos dar continuidad. Entonces, este sector que está acá, este sector que está ahí y acá arriba, tienen una erosión pluvial mínima. Acá porque hay una cobertura vegetal fenomenal, la gota de lluvia pega arriba del follaje, no en el suelo. Aquí en el otro extremo porque no llueve, ahí no llueve. Y acá llueve, cuando llueve, a veces sí, a veces no, pero cuando llueve lo hace en forma de nieve principalmente. Entonces, ahí yo voy a tener erosión pluvial mínima. Pero cuando me acerco a la parte más de tipo moderada, donde la erosión eólica era moderada, por ejemplo, donde estacionalmente en la sabana, por ejemplo, o en las regiones esteparias, esas serían las regiones en donde anualmente las hierbas, que son anuales, que son del tipo de las rizomas, de la rizomatosa, o son peor, son aquellas que pasan la mayor parte del tiempo en un estado de semilla, que uno no las ve durante la estación desfavorable, el suelo se discontinúa en cuanto a su cobertura. Y con las primeras lluvias, cuando sobreviene de nuevo la estación lluviosa, esa estación lluviosa todavía no encuentra el suelo totalmente cubierto y hace un daño fenomenal. Genera canales, habitualmente esa es la forma de trabajar del agua de lluvia, cuando escurre, genera canales, se acanala, eso se llama cárcava. Cada uno de esos canales por donde surge, o, digamos, fluye el agua de lluvia, la arrollada, se llama cárcava. Y es uno de los fenómenos de erosión que después ya se los voy a mostrar. Bueno, y acá estamos viendo el movimiento en masa. ¿Qué es el movimiento en masa? El movimiento en masa es el movimiento masivo de los materiales arrastrados por algún agente que sirve justamente para su trayecto, para su transporte. Si hay un elemento que juega un papel sumamente importante para arrastrar los materiales en masa masivamente, es el agua, fundamentalmente. El viento también, pero el viento ya está más restringido a las áreas desérticas, donde hay una discontinuidad en la cobertura vegetal. Entonces, si el agua es el agente más importante en el proceso de arrastre masivo de los materiales, el movimiento en masa va a ser máximo allí donde yo tengo un monto pluviométrico alto. Evidentemente la erosión pluvial no va a ser importante ahí, lo dijimos recién aquí. La gota de lluvia va a pegar arriba del follaje, pero después se va a ir al suelo, esa agua. Esa agua se va a reunir en el suelo y va a empezar a fluir siguiendo la pendiente. Ahí empieza entonces el movimiento en masa. Lo que hace ese curso de agua, esa arrollada, es arrastrar los materiales superficiales, generar una suerte de lavaje de las vertientes arrastrando los materiales superficiales. Se puede encajar también generando cárcava, pero es más difícil porque acá tengo la selva yo, y habitualmente la selva, dicho sea de paso, tiene un sistema radicular muy superficial, de raíces muy horizontales, que prácticamente retienen muchísimo el suelo e impiden de que el curso de agua se canalice. Lo que hace el agua es bajar entonces, además porque no se desarrolla mucho el estrato inferior por la gran sombra que imprimen los árboles de la selva, entonces como que el agua cuando cae y se reúne en el sotobosque, genera una arrollada tipo película de agua, es una arrollada pelicular. Se llama así, es un manto de agua de unos centímetros de altura que a lo largo, a lo ancho de toda la vertiente baja y lo que hace es lavar la superficie, arrastra un poco los materiales superficiales. Así que ahí es máximo el movimiento en masa. Del otro lado, donde no llueve, si el agua es el agente más importante, va a ser mínimo. Va a estar restringido a lo que pueda transportar el viento, pero va a ser mínimo porque ahí el agua no está. Y acá tengo otra región en donde dice máximo el proceso de movimiento en masa. ¿Por qué ahí es máximo el movimiento en masa? Por el agua de deshielo. Esa es la región periglacial que una vez por año está sujeta justamente al descongelamiento de la nieve y del hielo, de los glaciares, de los pequeños casquetes
glaciares en zona de montaña sobre todo. Entonces, esa situación genera agua de escorrentía y esa agua de escorrentía favorece, fíjense ustedes, esas son zonas que están sujetas a la crioclastía. La crioclastía cumple con la función de fragmentar las rocas. Ahora bien, cuando esa roca ya está fragmentada, ¿qué hacen esas escorrentías estacionales que se generan con el deshielo? Arrastran, acarrean todo ese material previamente fragmentado por crioclastía y lo depositan más abajo. O sea, la crioclastía cumplió la función de alterar. El agua cumple la función de erosionar, transportar y depositar. Erosionar en sentido amplio. Ahí está la diferencia entre meteorización y erosión. Cómo una se ayuda con la otra. Bueno. Bueno, esta es una combinación de los dos anteriores. Esta es una combinación de los dos anteriores. No aporta nada nuevo. Y este es otro tipo de gráfico, uno vinculado al frío y al calor. En un extremo está el frío, para indicar qué agente va a ser el más importante en el trabajo. En regiones muy frías, los glaciares, obviamente, porque es la zona donde se acumula el hielo casi en forma continua. Así que el glaciar va a ser el agente por excelencia. El movimiento en masa va a estar muy restringido porque el agua está en estado sólido. No obstante, el glaciar acarrea algo de material, sirve para transportar, transporta además de erosionar, así que algo de movimiento en masa hay, pero no es la región donde hay mayor cantidad de movimiento en masa. Y el agua corriente acá ni figura, porque está en estado sólido el agua, así que ahí no tiene ninguna importancia. Si me posiciono en el calor, en las regiones intertropicales, el glaciar quedó afuera, acá no hay hielo que valga, pero sí hay mucha agua, razón por la cual el agua corriente va a ser un agente importante. Y si hay agua corriente, por el fenómeno que les expliqué recién, de arrastre de las partículas superficiales, el movimiento en masa también va a tener una importancia bastante significativa. Bueno, y acá tenemos el mismo gráfico, pero en las regiones secas y en las regiones húmedas. O sea, en vez de tomar en cuenta las temperaturas, tomamos en cuenta las precipitaciones. En las regiones secas, en donde es de esperar un estadio más de tipo resistásico, de poca cobertura vegetal, el viento se activa y es el agente más importante. El movimiento en masa algo de importancia tiene, porque el viento levanta las partículas. Yo les mostré en la unidad número la semana pasada, les mostré cómo el viento por deflación levanta las partículas, inclusive después pegoteando contra las paredes rocosas también genera abrasión. Eso es movimiento en masa, acarrear en masa el material. Y el agua corriente puede tener algo de importancia en las regiones semisecas. En los desiertos absolutos no llueve casi nunca, o llueve después de cada 3-4 años. Pero en las regiones semisecas todos los años hay un monto pluviométrico asegurado, poco, pero un monto pluviométrico asegurado que genera de que el agua corriente pueda ser mucho más en regiones secas donde hay resistencia, puede cumplir una función de acarrear en masa los materiales. Y cuando yo tengo un clima muy húmedo, de mucha lluvia, evidentemente es el agua corriente el que juega un papel importante en el proceso de movimiento en masa, que también es importante. Y el viento acá es poco importante. Es muy importante acá en las regiones secas y semisecas, pero en las regiones secas evidentemente se hace poco importante por la cobertura vegetal. Otro formato de gráfico para estudiar todas estas cuestiones y mimetizarse un poco con el trabajo de cada uno de los agentes. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Se fue re bien. Bueno, entonces es hora de empezar con el proceso de modelado de las vertientes. Ahora vamos a aplicar estos conceptos que estuvimos viendo en las dos clases directamente vamos a ir a estudiar o analizar cuáles son los procesos más importantes que tienen lugar en las vertientes. Entonces, acá vamos a ir al capítulo de Derrot, capítulo de Bas Derrot, que explica muy bien todo esto que está acá. Bueno, fíjense, lo primero que hace Derrot, que esto es muy importante hacerlo,
es distinguir dos tipos de vertientes. Primero, ¿qué es una vertiente? Vamos a definir una vertiente que algunos se confunden. Me acuerdo una vez, yo estaba hablando de las vertientes, y después de toda una clase, me lo hubiera dicho al principio y lo aclarábamos. Claro, yo hablaba de vertiente y él en la cabecita, la persona, se ve que le venía a la mente algo, un surgente de agua o algo que no era de lo cual yo estaba hablando. Vertiente es cualquier plano inclinado con respecto a la horizontal, que por estar inclinado está sujeto a la gravedad. Acá, siempre en los procesos de modelado, trabaja y tiene una importancia notable la gravedad, la fuerza de la gravedad. Si yo tengo un plano perfecto, no tengo la acción de la gravedad, por lo tanto la planitud no permite que justamente los materiales se movilicen por ese motivo. Voy a necesitar de algún agente para que me empuje el material. Por la gravedad por sí sola no va a haber. El agua tampoco se va a mover. El agua se encharca justamente y no se mueve si yo no tengo ángulo. Entonces la vertiente es cualquier zona que tiene una cierta inclinación con respecto a la vertical y que hace que entonces la fuerza de la gravedad empiece a cumplir su función. Bueno, esas vertientes se pueden clasificar, o al menos Strahler las clasifica, en vertientes rocosas y las vertientes que son no rocosas. Estos son los nombres que le da de Ro. En realidad todo es rocoso. A ver, cuando esto es un problema de traducción, ¿no? Cuando se tradujo al castellano el libro, se lo tradujo así. Pero en realidad, cuando de Ro habla de vertientes rocosas, se refiere a vertientes de rocas rígidas o de rocas coherentes, de rocas que no son fáciles, que no están rotas, o que primero hay que romper para que se produzca justamente el proceso de erosión y de modelado. Vertientes rocosas o conformadas por rocas rígidas, o rocas coherentes sería la otra palabra que le podríamos agregar. Y las otras vertientes son las no rocosas, como le llama de Ro, o aquellas formadas por rocas deleznables, que se rompen muy fácilmente, por la misma gravedad, muchas veces el peso de los materiales se fragmentan, como ya vamos a ver en algunos de los fenómenos que vamos a analizar. Vertientes de rocas rígidas y vertientes de rocas deleznables. O en otras palabras, vertientes rocosas y vertientes no rocosas. O en otras palabras, vertientes de rocas coherentes o vertientes de rocas no coherentes. Ahí estamos diferenciando bien dos tipos de vertientes. Si empezamos con con las vertientes rocosas. Bueno, ¿qué tenemos con las vertientes rocosas? Bueno, las vertientes rocosas, cuando las rocas rígidas, están muy sujetas a dos grandes movimientos, que son los que empiezan justamente a darle forma y a rebajar esa pendiente. Esa pendiente se va a ir rebajando en la medida de que ese material se vaya alterando. Esos dos fenómenos que van a justamente simbolizarse aquí en estas vertientes son el desprendimiento, que está simbolizado acá en este dibujo, estos son dibujos de Ro, lo van a ver ahí, el desprendimiento, y el movimiento de de Rubios, que es la figura B. Ahora lo vamos a explicar. Son fenómenos parecidos, pero con una pequeña diferencia. En el desprendimiento, fíjense que esto es como si fuera, vamos a suponer, la ladera de una montaña. Esta es la ladera de una montaña, que se tiene que ir rebajando de a poquito, en un tiempo muy lento, esto se va a ir rebajando, el ángulo va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo empieza el proceso de modelado de la pendiente o de la vertiente de una montaña, por ejemplo? Bueno, si esto tiene mucha altura, es muy probable que haga frío allá arriba y que las precipitaciones estén sujetas, el agua, mejor dicho, esté sujeto a esa alternancia hielo-deshielo de la cual ya hablamos, que genera paulatinamente y con el pasar del tiempo la rotura de las rocas acá en la parte más alta. Cuando esas rocas se rompen, esas rocas se desploman y se caen por la simple gravedad. Acá en el desprendimiento no hay un agente que sea el que precisamente transporte los materiales. Podría haberlo, podría ayudar al acarreo de los materiales, pero los materiales en general se caen por la misma gravedad. Dejan acá una cicatriz, esto es como una cicatriz que queda, esto se va a seguir meteorizando y esto se va a ir rebajando. Mientras tanto, este material, que es muy anguloso,
porque es producto de una rotura mecánica, no está redondeado como los cantos rodados que se redondean justamente por el trabajo que hacen los ríos, las corrientes fluviales. Bueno, este no, estos son bloques angulosos que se caen por la gravedad y se acumulan aquí en el ángulo que forma la vertiente con la horizontal. Ya vamos a ver de qué manera se depositan allí. El movimiento de derrubios son varios movimientos, no es un movimiento masivo que deja ahí una cicatriz. Son varios movimientos de materiales más chicos, no tan groseros, que son unos bloques así grandotes, de, qué sé yo, de 1 metro de largo, aproximadamente. Ahora lo vamos a ver en algunas fotos que vienen después. En un ratito tengo que hacer entrega de la plataforma. Y entonces son, en vez de ser un desprendimiento masivo, son sucesivos desprendimientos de pedazos más pequeños, de granulometría más pequeña, que también se depositan a manera de talud, que ahora lo vamos a ver, aquí en el ángulo que forma la vertiente con la horizontal, y ahí quedan depositados. Pero en realidad los dos fenómenos son similares, uno es masivo, se cae todo junto, y en el otro es una sucesión de caídas. Bueno, si queremos ver, ahí tenemos algunos desprendimientos, cómo afectan a la... Fíjense la importancia de la geomorfología. Una importancia para las obras ingenieriles. Acá estamos viendo la aplicación de la geomorfología a obras ingenieriles. ¿Está bien construida esta carretera? ¿La construyeron en el lugar idóneo? ¿No tuvieron en cuenta algunos fenómenos de tipo geomorfológico para hacer la carretera? ¿Pudieron haber hecho alguna paravalancha o algo como para evitar justamente este fenómeno? Bueno, acá tenemos, fíjense, un desprendimiento, un camión que justo pasaba acá en la imagen superior izquierda. Ahí tenemos todo el material, ahí se ve un pedazo de la cicatriz y el material que, por crioclastía, estimo yo, se rompió, puede ser la termoclastía también, y se cae. Y ahí lo tenemos acumulado. Bueno, todos, acá también. Acá, Profe, miren. perdón. ¿Sí? ¿Escucho? Oh, my God. ¿Qué pasa? Bueno, a ver si no tienen micrófono. ¿Qué pasa? Que no me querían hacer una consulta, me parece. A ver, déjenme en un chat, a ver si puedo leerlo. Vamos, que ya me van a pedir en cualquier momento el cañón, porque después viene otro. Bueno, bueno, después déjenme en el chat. Quedó mudo. Bueno, acá estamos viendo justo un bloque que se está cayendo, se está desmoronando. Y fíjense que acá el desmoronamiento es en una zona boscosa. Acá la vegetación prácticamente, cuando se trata de desprendimiento de esta magnitud y con esta pendiente, evidentemente la vegetación no surte un efecto para bancarse justamente. Estas rocas tienen un tamaño de tal magnitud y son tan pesadas que prácticamente se llevan todo por delante. Bueno, fíjense las dos maneras con que se pueden disponer los materiales abajo. Una forma es en forma continua. Cuando es en forma continua, que ahí prácticamente es cuando el material se desprende por la simple gravedad, entonces hay un talud de derrubio en forma continua, como vemos en la imagen de la izquierda. Cuando el agua cumple una función de acarreo de los materiales, más allá de la gravedad, sobre todo con los materiales más chicos, esos bloques grandotes no los puede llevar el agua. Pero a lo mejor los bloques más chicos para el desprendimiento de derrubio, o el movimiento de derrubio, el segundo que vimos, sí el agua puede cumplir una función importante, generando conos aluviales. Estos conos que están acá, o sea que cuando se termina la pendiente, porque ya estamos en el piedemonte, ahí entonces los materiales son dejados depositados en forma más o menos de abanico. Esos son abanicos aluviales, se les llama.
Esos abanicos muchas veces, que es muy común de verlos en la cordillera de los Andes, por ejemplo, cuando uno atraviesa la cordillera por la Ruta 7, la cordillera está conformado por mucho material sedimentario. Cuando dimos los dominios estructurales, hemos visto cómo están en pleno proceso de erosión, justamente. Todavía no podemos ver el granito, dijimos que el granito está como enterrado, como sí lo podemos ver en las sierras de Córdoba, que son de origen paleozoico. Todavía en la cordillera está en estos procesos de desprendimiento y el agua de deshielo que arrastra parte del material que por crioclastía se rompe allá en la parte más alta. Entonces, ¿qué vemos en el paisaje? Una justa posición de conos aluviales, uno al lado del otro, casi juxtaponiéndose. A veces se juxtaponen tanto que prácticamente se juntan y generan un talud de derrubio continuo, como está en la foto de la izquierda. Pero estas son las dos maneras principales con las que pueden disponerse los materiales por debajo. Así es como empiezan a erosionarse justamente las vertientes de rocas rígidas, de rocas coherentes. Esto en algún momento se cubre de todo este material, se cubre de material sedimentario, y ya entonces vamos a pasar a los procesos que tienen que ver con las vertientes de tipo coherente, que eso lo vamos a tener que ver la semana que viene, me parece, a ver qué más tenemos aquí. ¿Ven? Acá tenemos un talud continuo, y ahí tenemos esto, fíjense que es casi una barranca. Entonces ahí tengo los huecos, el ahuecamiento del material que se está rompiendo, se está fraccionando y que por la gravedad está cayendo. Y se está desparramando y ubicando aquí, prácticamente, en forma continua, en forma de talud continuo, de talud de derrubio, no de cono. Este no es en forma de cono. Bueno, esto es allá en Fitzroy, en la provincia de Santa Cruz. Fíjense que acá podemos ver varias cosas. Bueno, primero que acá yo tengo estos enormes filos que se ven aquí, que son como antiguas chimeneas. Eso era un antiguo cráter de volcán, en donde esto quedó como encostrado, por decirlo de alguna manera. Esto es muy volcánico. Fíjense cómo se está descamando. Ahí tenemos la descamación, ¿ven? Cómo se está descascarando. Bueno, esto se está descamando. Ahora, ese material que se descama es por la crioclastía. Fíjense que ahí tenemos la alternancia de hielo de hielo. Y este material se desprende y cae por la gravedad, debe estar por acá abajo acumulado. Todo ese material rocoso que falta ahí. Ahí, acá, todo ese material cae. Y esto obviamente se va rebajando a medida que se va alterando. Y se va transportando el material, lo va cayendo. Bueno, esto es en España, sacado del libro de Aguilera Arilla, pero acá en Argentina, en Mendoza, ahí por la zona de los penitentes, por ejemplo, que es muy parecido a esto, son estas agujas que se ven aquí, también está siendo vaciado, está siendo primero alterado y erosionado acá en la parte de arriba, y ahí están los cursos de agua, que ahí se ve otro canal, por acá hay otro canal, que bajan acarreando todo ese material y disponiéndolo aquí. Acá se alcanza a ver más o menos un primer triangulito propio del cono aluvial por la acumulación de los materiales. Y acá tiene que haber otro que no se alcanza a ver. Pero todo ese material que se erosiona o que se altera acá arriba es posteriormente transportado y depositado por parte del agua abajo, o bien se caen por la simple gravedad. Bueno, y acá ya entraríamos a otro tipo de vertiente, pero ya a las menos cuarto tenía que entregar, y ya son las menos cuarto pasadas, me lo van a cortar ellos, si no. Bueno, esto lo vamos a ver la semana que viene, total, estamos bien con los tiempos, y así le damos tiempo también a Manuel que avance. Esperen que... voy a salir. Bueno, espero que se haya entendido. A ver si me dejaron algún mensaje, no. Había alguien que me dijo profe y después no me hizo, por lo menos yo no escuché, si me quiso decir algo. Y ahora veo que en el chat no hay nada tampoco. A ver. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes que se me corte? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? Se entendió todo, profe, gracias. Bueno, retomamos entonces, vamos a seguir con esto, vamos a retomar y vamos a proseguir con otros procesos que son muy importantes ya en otros tipos de vertientes, que son
las vertientes de rocas no coherentes. Y después de eso, vamos de a poquito a empezar con la dinámica fluvial, que eso nos va a llevar por lo menos 3 semanas, desarrollarlo, las próximas 3 semanas, ya 3 semanas de junio, y después yo voy a volver a la unidad número 1 para un poquito cerrar, juntar todo lo que dimos. Todo lo que dimos hay que juntarlos en una sola geomorfología. Eso vamos a hacerlo al final, en una cuarta clase, nos quedan 4 clases aproximadamente conmigo. Bueno, entonces, si no preguntan más nada, los saludo entonces y cerramos. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, nos vemos. Profe, Hasta luego. gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos.